parte de la comunidad de IU Tech Challenge a nivel nacional. Buenísimo. Ahí dejo de compartir cuando quieras, Santiago. Bueno. Toda tuya la presentación. Ahí deberían estar viendo mi presentación. Sí, perfecto. Ok, bien. Bueno, arranco entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Genial. Muchas gracias por participar. Antes de comenzar me presento brevemente. Como dijo Pablo, yo trabajo en IBM, soy arquitecto de soluciones para IBM Uruguay. Hoy en día tengo la responsabilidad de atender algunos clientes de gobierno, algunas cuentas de gobierno. De formación yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de la República, y luego de eso hice una maestría en negocios, un MBA, también en la Universidad de la República, pero en la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí les dejo mis datos, por si después de la presentación tienen alguna duda, yo no tengo problema, me escriben ahí y trato de ayudarlos en la medida de lo que pueda. Así que sin problema, si alguno quiere anotarlo y después me escribe, todo bien. Esta es la agenda de lo que vamos a ver, que traje para compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción de por qué estamos hablando de este tema hoy. Después traje algunos conceptos que me parecía importante compartir con ustedes, más que nada para nivelar la información de qué entendemos y para que se entiendan mejor las tecnologías que vamos a ver después. Después les traje un concepto que maneja IBM que se llama escalera hacia la inteligencia artificial, que de alguna manera define algunas etapas importantes si queremos trabajar en integrar capacidades de inteligencia artificial. Después vamos a ver algo de IBM Watson, entender qué es IBM Watson y qué capacidades existen hoy en día. Y después, por último, algunos recursos disponibles para aprender sobre inteligencia artificial. El objetivo de la presentación es que entiendan algunos conceptos de los que vamos a hablar, al menos a alto nivel, sepan qué capacidades existen a nivel de IBM que los pueden ayudar para abordar después los desafíos que ustedes tengan para enfrentar, y que eventualmente después con los recursos que yo les dejo al final puedan profundizar en cómo utilizar esas capacidades. O sea, no es el objetivo de la presentación que entiendan cómo usarlos, pero sí que cuando tengan un desafío sepan que hay una herramienta que puede ayudarlos y después puedan profundizar ustedes en cómo utilizar esa herramienta. En cuanto a la introducción, ¿por qué la inteligencia artificial es un área de conocimiento que existe hace muchos años, pero no hace tantos años tiene el nivel de exposición que tiene hoy en día? Hoy hablar de inteligencia artificial no es algo como tan fuera de lo común, y muchas empresas, incluso a nivel de formación, por ahí ustedes también se están formando, es cada vez más común que los estudiantes aprendan sobre capacidades de inteligencia artificial. Y eso se da de una manera porque acá traje un texto que introduce a eso, que es: desde el año 2000, un 52% de las empresas más importantes del mundo, las empresas Fortune 500, es una categoría que a nivel global define cuáles son las 500 más importantes empresas del mundo. Y desde el año 2000, el 52% de esas compañías quebraron o han dejado de existir por diversas maneras. Es decir, no han encontrado la vuelta para reinventarse. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que las capacidades que hoy existen en cuanto a inteligencia artificial y potencia de cómputo y la explosión de los datos, que lo vamos a ver un poco más a continuación, hacen que sea un diferencial para las empresas explotar esas capacidades y les permita reinventarse. Y esa disrupción de esas empresas, es decir, las empresas que sí logran reinventarse y de alguna manera disruptir en el mercado y ser exitosas, se ven movilizadas por tres fuerzas fundamentales. Una, que es la proliferación de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día es la era en la cual tenemos mucho más datos de lo que podamos procesar. Hace no tanto tiempo, cuando yo era más estudiante, digamos, la dificultad estaba en conseguir la información.
yo ya tenía acceso a computadora, tan viejo no soy, pero por ejemplo nuestros padres seguramente iban a bibliotecas a leer de libros directamente. Entonces, la dificultad hace aproximadamente 30, 40 años estaba en conseguir información. Ahora la dificultad está en poder extraer valor de esa información para que tenga algún sentido, pero la información existe, uno puede acceder con 3 clics a lo que quiera. Otra fuerza que está de alguna manera creando disrupción es la habilidad de construir aplicaciones con la economía de las APIs. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez más los sistemas son, de alguna manera, tienen una única función, y esa única función se expone a través de una API. Es decir, yo si antes quería hacer, como vamos a ver ahora, reconocimiento visual, es decir, crear una aplicación que tuviera la capacidad de desarrollar capacidades de reconocimiento visual, tenía que programar todo eso e integrarlo en mis sistemas. Hoy en día hay una API, hay diferentes plataformas que me ofrecen a través de servicios capacidades de reconocimiento visual, y eso fácilmente puedo integrarlo a mi sistema. Entonces, yo no preciso desarrollar todo, sino que el desafío ahora consiste en cómo unir ese puzzle de servicios que de alguna manera son específicos y crean valor a la aplicación que estoy desarrollando. Y por último, es la de las capacidades cognitivas, ¿sí? Vamos a ver algo a continuación, pero hoy en día hay muchas plataformas, IBM tiene una plataforma que se llama IBM Cloud, en la cual ofrecen capacidades cognitivas, como las que tienen los humanos, por ejemplo, la capacidad de entender un texto en lenguaje natural, es decir, como nosotros los humanos nos comunicamos, o entender lo que estamos viendo en una imagen, o entender lo que estamos escuchando en un audio. Ese tipo de capacidades hoy existen a través de las plataformas y las podemos usar como servicios. Y acá algo visual, y para que entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de la explosión de los datos, esta es una infografía de la cantidad de datos que ocurren en un minuto en el 2019, y ahí tienen Netflix, Google, YouTube y un montón de aplicaciones que ustedes seguramente conocen. Esto se está generando a cada minuto, ¿sí? Entonces, ahí está lo que les comentaba, que hay mucho más información de lo que los humanos podemos procesar. Y aparte de esa información, el 80% son datos no estructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en los sistemas tradicionales, como los que manejaban las empresas anteriormente, los sistemas con una base de datos relacional, con una tabla, campos y un formato bien definido, ahí las empresas eran sistemas más transaccionales, manejaban información estructurada, y sobre esa información estructurada guardaban nuestros datos, por ejemplo, los datos del cliente, el nombre, el apellido, la edad. Pero estos datos que les estoy mostrando a ustedes son no estructurados, son fotos, son comentarios, el lenguaje natural de las personas, son audios, y el 80% de la información que se está generando hoy en día es de ese tipo, y no se está explotando en su totalidad. Y acá les traigo algo como para que entiendan que, si bien hablamos anteriormente de Google, Netflix, YouTube, que son empresas más relacionadas a la tecnología, las empresas informáticas no son las únicas que generan datos hoy en día. Por ejemplo, la industria del gas y petróleo es una industria que genera un montón de datos. Cada vez más las fábricas se están creando más tecnología, cada vez más sensores, las máquinas cada vez hablan más entre ellas, de forma automática, eso genera información. En la seguridad pública, por ejemplo acá en Montevideo y en algunas partes del interior, hay cámaras, las vemos, eso genera video, eso genera imágenes que después se procesan. Energía y servicio público, UTE, por ejemplo, está instalando medidores inteligentes que cada 15 segundos envían una señal a la central de cómo estamos gastando nuestra energía. Y la salud, que siempre fue una gran generadora de datos, también en este caso está creciendo en la cantidad de datos. Nosotros a nivel local tenemos lo que es la historia clínica, que está avanzando en cuanto a los módulos implantados y a la cantidad de información nuestra que se deja en esa historia clínica en formato digital, para que después se pueda explotar por herramientas tecnológicas.
Y siguiendo en esto que es la introducción de contexto, como para entender en dónde estamos en la actualidad, traje dos imágenes, que Gartner es una consultora de tecnología, y esta curva, que Gartner le llama el Hype Cycle, que es la curva de incorporación de la tecnología, si se quiere. Gartner va situando las diferentes tecnologías relacionadas a inteligencia artificial en esa curva. Nosotros, si comenzamos acá, a la izquierda abajo, una tecnología incipiente comienza con una adopción muy pobre, casi no se conoce. A medida que se empieza a conocer, empieza a aumentar la curva, la gente la empieza a conocer, la empieza a usar, la empieza a probar. Acá están los que se llaman los early adopters, que son las personas que empiezan a adoptar la tecnología en forma muy temprana, hasta que llega un pico máximo. Acá la conoce todo el mundo la está probando, todo el mundo de alguna manera está en la boca de todos. Después empieza lo que se llama la curva de desilusión, que en esta curva de desilusión es, bueno, la tecnología no era tan buena como se prometía, y la gente empieza a descartarla, no la usan, hasta que llega acá a un punto que es el valle, donde de alguna manera se empieza a ver que la tecnología no iba a salvar el mundo, pero sí era buena para algunos casos de uso. Y entonces se empieza nuevamente a hablar a trabajar, hasta que se llega a una meseta donde la tecnología está productiva y se está utilizando en algunos casos de uso exitosamente. Yo marqué con rojo algunas tecnologías que están relacionadas a inteligencia artificial, pero como ven acá en el 2018 y en el 2019, la gran mayoría todavía está en esta curva, ¿no? Algunas están creciendo en adopción, y otras están llegando a la cúspide y bajando por la curva de la distribución. Y ahora vamos a la parte más conceptual, como para después ver lo que refiere a tecnología, es ¿a qué llamamos inteligencia artificial? Hay muchas definiciones, pero en general todas las definiciones tienen algún punto de intersección, y todas hablan de que son la capacidad de las máquinas de imitar el comportamiento humano. Es decir, si hay una máquina que tiene alguna capacidad similar a la que tiene un humano, por ejemplo, a la de entender, a la de comprender una imagen, a la de comprender un texto, bueno, estamos hablando en un contexto de inteligencia artificial. Y esto es algo bastante gráfico, que es, si usamos inteligencia artificial en nuestro día a día, la realidad es que en el pasado la inteligencia artificial siempre de alguna manera estaba asociada a la robótica. Cuando veíamos un robot caminando decimos, bueno, eso es inteligencia artificial, y la realidad es que la robótica, si bien hay muchos avances, no está tan utilizado en nuestro día a día, pero sí usamos un montón de componentes de inteligencia artificial en nuestro día a día, como, por ejemplo, si nosotros hacemos búsquedas en Google, Google por detrás usa un montón de algoritmos que tienen componentes de inteligencia artificial. Netflix a nosotros nos sugiere películas en base al aprendizaje que va realizando en nuestro comportamiento, lo mismo que Amazon y Facebook. O sea que la realidad es que sí, usamos inteligencia artificial hoy en día. Inteligencia artificial en realidad es como si fuera un gran paraguas, una agrupación de diferentes áreas de conocimiento, como pueden ser Machine Learning o aprendizaje automático, que eso capaz que lo escucharon así, robótica, procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de imágenes y otros. Todas estas líneas son áreas de conocimiento en la cual las personas se especializan, y el gran paraguas de todo esto es la inteligencia artificial. Siguiendo con los conceptos, por ejemplo, en qué es Machine Learning o aprendizaje automático, es la capacidad que tienen, son algoritmos que permiten a las computadoras aprender de los datos para realizar una tarea. Y esto es algo que cambia un poco el paradigma de cómo los informáticos anteriormente aprendíamos. Yo cuando fui a la facultad aprendí a programar y durante el aprendizaje era bien claro, yo tenía que de alguna manera definir explícitamente las tareas que quería que hiciera mi código, y en base a esas tareas el código iba ejecutando, y si no estaba dentro de eso que yo había programado, no iba a hacer nada. O sea, yo le tenía que definir para cada condición qué era lo que tenía que hacer mi sistema. Cuando yo uso técnicas relacionadas a Machine Learning, en realidad yo no le digo qué es lo que tiene que hacer mi sistema, sino que mi sistema de alguna manera aprende a partir de los datos.
y en base a esos datos infiere una respuesta. El paradigma es bien diferente. PLN, que es el procesamiento del lenguaje natural, es la capacidad de las máquinas de comprender y analizar lo expresado por un humano en su lenguaje. Es decir, hay un área de conocimiento que trata específicamente de hacer que las computadoras entiendan cómo los humanos nos comunicamos, ya sea en lenguaje oral o escrito. Y yendo a lo que es Machine Learning, hay dos grandes tipos de aprendizajes automáticos. Hay una línea que se llama aprendizaje supervisado, que quiere decir, bueno, en esto que yo les conté de la computadora aprende en función de los datos, yo le digo cuáles son esos datos y de qué categoría son. Por ejemplo, yo quiero que mi algoritmo aprenda a identificar a partir de una imagen qué es un gato y qué es un perro. Entonces yo voy entrenando, como lo haría con un niño, le voy dando imágenes y le digo, mira, esto es un perro, esto es un gato, esto es un perro, esto es un gato. Y en base a eso, el algoritmo genera una generalización, que es esta línea de acá, verde, y dice, bueno, para la siguiente imagen, para mí lo que vos me estás diciendo es un gato y te lo digo con cierto nivel de precisión. O es un perro con cierto nivel de precisión. Y eso se hace en base a entrenamiento y a una generalización de alguna manera. Para el aprendizaje no supervisado, yo no le digo cuáles son los ejemplos de los datos con los cuales voy a entrenar a mi algoritmo, sí le digo algunas características que tienen esos datos. Por ejemplo, para un caso de clientes, bueno, podría definirle, estos son una entidad clientes, este es el nombre, el apellido, la edad, el sexo, el barrio, etc. Y en base a eso, la técnica de aprendizaje no supervisado genera una segmentación, me dice cuáles son los grupos de datos similares. Las herramientas que vamos a ver a continuación trabajan mayoritariamente sobre la línea esta, de aprendizaje supervisado. Nosotros en base a ejemplos vamos a entrenar las herramientas que les voy a mostrar, y la herramienta va a poder inferir en un futuro, con un input nuevo, cuál es la respuesta. Text Analytics es la capacidad de procesar información no estructurada y convertirla de alguna manera en información valiosa. Hay muchos juegos de palabras en que hoy en día hay muchos datos, pero no hay información, porque en realidad el dato, si uno no lo procesa y no le genera valor, no es información, porque no le aporta nada. Bueno, Text Analytics es una técnica que lo que hace es trabaja sobre eso. Trabaja en entender información no estructurada, en particular texto no estructurado, y generar valor a partir de eso. Y creo que este es el último concepto, que seguramente lo han escuchado hablar mucho, que es Data Science. Y en qué es Data Science también hay muchos autores que tienen como que definiciones propias, pero hay un punto de intersección en el cual todos de alguna manera dicen que es un campo interdisciplinario. Hay gente que trabaja en Data Science que viene con un perfil muy científico, están la gente con un background de matemática, estadística, gente que conoce mucho de probabilidad. Después hay gente que es más tecnológica, hay gente que trabaja de Data Science, pero son los que aportan tecnología, y si bien no tienen esa capacidad a priori de abstracción y de modelaje, sí tienen ese componente tecnológico en saber cómo utilizar las herramientas. Gente funcional, que conoce mucho del negocio, en esto que yo les digo de generar información, es entender los datos y poder sacar valor. Entonces, si yo no puedo interpretar los datos, difícilmente puedo sacar valor. Entonces, Data Science es una ciencia que de alguna manera trata de eso, ¿no? En tratar de explotar los datos y poder generar valor a partir de ello. Y acá traje algunos gráficos como para entender un poco más de qué les estaba hablando en cuanto a las tecnologías y a las áreas de conocimiento anteriores. En el de la derecha, inteligencia artificial, que está en celestito, es como el gran paraguas, y después Machine Learning, PLN y robótica son áreas de conocimiento que están dentro de inteligencia artificial, y también tienen algunos puntos en común.
¿Qué está resuelto el día de hoy? Hay muchas gráficas de esto, pero lo que les traje a continuación es para que vean algo del estado del arte. Es decir, hay cosas hay problemas que están bastante bien resueltos al día de hoy. Por ejemplo, el spam detection, que es recibir correos de spam. No sé si todos tienen cuenta de Google, pero la realidad es que yo tengo cuenta de Google y no recibo casi spam, o muy poquito, y lo puedo reportar. Eso ha mejorado notoriamente en los últimos tiempos. Mejorando día a día, por ejemplo, la parte de análisis sentimental, eso está resuelto, pero todavía no está tan bien resuelto. Y después hay problemas que todavía siguen siendo difíciles de resolver, al menos con la tecnología al día de hoy. Por ejemplo, lo que es a partir de un texto tratar de sacar un resumen y que ese resumen sea entendible. Eso sigue siendo un problema difícil de resolver para un texto genérico, ¿no? Lo mismo que ahí aparece un diálogo. Hay muchos asistentes virtuales y eso seguramente ustedes han interactuado con varios. El asistente virtual funciona, pero con un alcance acotado, es decir, un asistente virtual de propósito general que pueda, a partir de cualquier tipo de pregunta, generar una respuesta, eso no existe. Lo que hay sí, y funcionan más o menos bien, son asistentes virtuales con un alcance de entrenamiento bien acotado, bien específico en lo que saben responder. Y acá, rápidamente, en lo que es escalera hacia la inteligencia artificial, esto es un concepto que trae IBM, que dice que si uno quiere trabajar en inteligencia artificial de forma ordenada y sustentable, tiene que trabajar al menos en estas 4 etapas. La etapa de recolección consiste en, las capacidades de inteligencia artificial las voy a explotar sobre datos. Entonces, de alguna manera, tengo que saber cuáles son mis datos disponibles y dejarlos disponibles a las plataformas que voy a utilizar de inteligencia artificial. Por ejemplo, si yo voy a generar capacidad de inteligencia artificial sobre una base de datos y sobre un gestor documental que tiene documentos, eso lo tengo que dejar disponible. Después, en la etapa de organización, de alguna manera, esos documentos y esa base de datos tienen que tener un dueño, un orden, un gobierno de información. Tenemos que saber el ciclo de vida de esa información, cómo cambia, quién la cambia. Después, cuando yo tengo eso de alguna manera resuelto, empiezo sí en la etapa de análisis, que es donde propiamente yo empiezo a utilizar capacidades de inteligencia artificial. Empiezo a hacer mis modelos de aprendizaje automático, empiezo a trabajar en lo que es data science, pero ya con la base fundacional resuelta. Y después, por último, esas capacidades que yo resolví en la etapa de análisis, las tengo que inyectar, si se quiere, o disponibilizar a mis aplicaciones. Yo de alguna manera esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que alguien lo use. Entonces, tengo que disponibilizarlo de alguna forma para mis aplicaciones, ya sea a través de servicios, ya sea integrándolo por otro mecanismo de integración, y esa integración y esa disponibilidad la tengo que medir a lo largo del tiempo. Yo tengo que saber cómo se comporta mi modelo a lo largo del tiempo para saber si los resultados que devuelve, las respuestas que devuelve son correctas. Bien, y ahora mega rápido en este resumen conceptual y de contexto que les hice, ahora vamos a ir sí a la parte más tecnológica. Y vamos a empezar a ver qué es Watson. Yo para eso traje un videito cortito y después seguimos. I am a technological breakthrough. This morning, I read over 4,000 articles on leukemia in less than a second. たった数週間で新しい言葉も話せるように。Thousands of new laws were published yesterday, and I'm up to speed on all of them. I know every detail of every public quarterly report in the last 20 years. I can spot diseases before a patient displays a single symptom. I can understand euphemisms, idiosyncrasies, and complex metaphors. I can tell what's going to sell out before it ever trends online. I can forecast the weather in over 2.2 billion locations at the same time. I can grow with you. I can coach you, enrich you, Enlighten you. And I'm just getting warmed up. Hello, my name is Watson.
Together, we can outthink the limits of what's possible. Welcome to the cognitive era. Bien. Ahí, como habrán visto, Watson sabía poder predecir cómo iba a estar el clima, sabía de enfermedades, sabía de economía, sabía de tendencias de mercado. Entonces, ¿qué es Watson realmente? La realidad es que Watson es una marca de IBM, ¿sí? Que de alguna manera IBM posiciona para cualquier sistema que tenga alguna capacidad de inteligencia artificial. Es decir, ustedes van a ver, quizás a medida que estudien, diferentes productos de IBM que se llaman Watson algo. ¿Eso qué quiere decir? De que ese algo, o ese producto, ese servicio, o ese hardware, tiene alguna capacidad cognitiva embebida, tiene alguna capacidad ya sea de procesamiento del lenguaje natural, tiene alguna capacidad de reconocimiento de imágenes, o de reconocimiento de voz, o lo que fuera. Entonces, lo primero es, Watson no es un solo producto, sino es una marca de una plataforma tecnológica que está relacionada a capacidades de inteligencia artificial. En particular, lo que yo traje para mostrarles ahora no es un producto o diferentes productos que resuelven un problema en particular, sino que vamos a ver la parte de servicios de Watson. Estos son servicios que uno los puede invocar a través de servicios REST. No sé si todos conocen o han interactuado con servicios REST alguna vez, pero es un mecanismo de integración entre aplicaciones, y básicamente yo puedo llamar a ese servicio y ese servicio me devuelve una respuesta. Entonces las capacidades que vamos a ver a continuación son capacidades de Watson que se pueden consumir a través de servicios web, y ustedes las pueden incluir en sus aplicaciones simplemente llamando a ese servicio. ¿Cómo hacen para usar esto? Bueno, lo primero es ingresar a IBM Cloud. Yo acá les dejo un link. IBM Cloud es la plataforma de nube de IBM, de nube pública, y lo que hacen es registran un usuario, le asocian un password, y a partir de ahí ingresan a la plataforma IBM Cloud. IBM Cloud es una plataforma que tiene este aspecto que les muestro acá. Es un catálogo donde tiene diferentes categorías, y en cada categoría tienen un montón de servicios. Esos servicios son capacidades que ustedes pueden usar. Con el usuario y password que ustedes se registran, pueden usar las capacidades de los planes que dicen, de los servicios que dicen Lite, acá. ¿Qué quiere decir eso? IBM les deja usar las capacidades gratis hasta cierto punto. Por ejemplo, yo puedo reconocer, en la capacidad de reconocimiento de imágenes, ustedes pueden utilizar esa capacidad de forma gratuita, pero seguramente no puedan procesar 1 millón de imágenes. Pueden procesar hasta 1000 imágenes, por decir algo. Entonces, IBM lo que hace es permite a las personas crearse una cuenta, jugar con los servicios, probar las tecnologías y limitar el uso. Si ustedes quieren crecer, eventualmente tendrían que pagar. Pero si lo están haciendo ahora para el ejercicio de la UTEC, podrían eventualmente usar los planes Lite y probarlo desde ahí. Entonces, para eso ingresan a este link, se crean el usuario, y después del usuario van navegando como cualquier sitio web en las categorías. Nosotros nos vamos a centrar ahora en la categoría de AI, que acá es donde están la mayoría de los servicios de Watson, ¿tá? Y después, cada servicio, ustedes hacen clic y se les selecciona cuál es el servicio, aprovisionan la capacidad y después lo empiezan a usar. Es bastante intuitivo. La primera capacidad que vamos a ver se llama Watson Natural Language Understanding, o NLU, que generalmente se le conoce como NLU. ¿Qué es lo que hace este servicio? Es un servicio que lo que permite es, a partir de un texto escrito en lenguaje natural, extraer metadatos. Es decir, a partir de un texto escrito en formato libre, genera metadatos de forma estructurada donde nos identifica cuáles son las entidades relacionadas en ese texto, las palabras clave, cuáles son las categorías que pudo entender Watson que tenía ese texto, si pudo inferir el sentimiento o las emociones que generó ese texto, las relaciones y la sintaxis. ¿Cómo hace Watson esto? Watson NLU para hacer esto
Cuando ustedes se crean un servicio en IBM Cloud, el servicio que se crean ya está preentrenado con cierta información. Por defecto, el modelo que tiene el NLU por debajo ya está entrenado para identificar ciertas cosas. Y en base a ese entrenamiento es que NLU entiende y les genera esta información. Ahora lo vamos a ver. En el chat Santiago, en el chat preguntan, ¿y el idioma? Bien. Eso no lo dije, pero es una muy buena pregunta. En todo lo que sea procesamiento de lenguaje natural, el idioma es sumamente importante. Las plataformas de Watson dependen un poco de los servicios, pero mayoritariamente en los idiomas más comunes viene por defecto entrenado. Por ejemplo, español, inglés, francés, portugués, japonés, etc. Eso está bien explícito en la documentación. Ahí lo que les puede pasar, que eso pasa, y cuando uno empieza a trabajar con este tipo de tecnología, es que los modelos preentrenados vienen entrenados en español, pero ese español no necesariamente entiende la localización. Por ejemplo, si yo voy a hacer un asistente virtual para Uruguay, y le pregunto, che, vos, ¿qué haces? Y capaz que no me entiende con el lenguaje por defecto, porque el modelo preentrenado no tiene las expresiones o el lunfardo propio de nuestro idioma. Entonces seguramente tengamos que mejorar ese algoritmo para entrenarlo con ese lunfardo propio de cada país. Pero es una muy buena pregunta. Bien, sigo. ¿Cómo se usa este servicio? Este servicio es bien fácil de usar. Van a IBM Cloud, se crean el servicio, después el servicio tiene una interfaz gráfica que es a través de una plataforma que vendría a ser como el IDE de programación, que se llama Watson Studio. A partir de ahí se testea y despliegan ese modelo. Y esto que les comentaba acá es esos servicios REST se pueden utilizar o se pueden invocar a partir de diferentes SDK. Las SDK, por si no conocen el término, son Software Development Kits. Y eso es que IBM desarrolló Software Development Kits para diferentes lenguajes, como pueden ser Java, Python, Node, .NET y algunos más, para que fácilmente los programadores que estén acostumbrados en estos lenguajes puedan embeber ese fragmento de código y llamar a los servicios. Eso lo vemos ahora a continuación. Bien, y ahora vamos a ir a la demo directamente. Ahí va. Con respecto a la pregunta anterior, ahí nos preguntaban si el usuario puede mejorarlo. Eso sí, se puede modificar el tema del idioma, y si necesitas de un programador para eso. No necesitas de un programador. No me animo a decir todo, porque en algunos capaz que precisas algún concepto más de programación, pero en muchos de los servicios se hacen a través de la interfaz gráfica y es bastante intuitiva la interfaz gráfica. No necesariamente tenés que tener conocimientos de programación para entrenarlos. Sí, eventualmente, para integrar los servicios tenés que tener algún conocimiento de programación, porque lo vamos a ver ahora. De alguna manera, estos servicios que exponés de la capacidad de Watson en IBM Cloud, tenés que integrarlo en alguna aplicación. Eso sí. Perfecto. Bueno, y todos los servicios de Watson que les voy a mostrar tienen demos públicas, es decir, si ustedes no se quieren crear la cuenta en IBM Cloud por alguna razón, van a la demo pública y ahí lo prueban. Que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, por ejemplo. Yo escribí Watson NLU demo, y ahí me mandó a la página. Hola. No, vamos a buscar acá. Acá voy a buscar cualquier texto. Voy a buscar algo de Low-Tech, por ejemplo. Y acá en la demo me permite analizar un texto que yo le ingrese o una URL. Yo directamente voy a ponerle una URL, y lo que va a hacer acá el servicio es, se va a conectar a la URL, va a crawlear toda la información y va a aplicar las técnicas esas que yo les dije para extraer información. Entonces, yo lo único que hice es, le pasé la URL de Low-Tech, y lo que hizo el servicio es me dice, bueno, yo entendí
que en esa URL están todas estas entidades, que son Uruguay, Consejo de Educación Técnico Profesional, 9 meses, Fondo de Desarrollo Territorial, etc. Esas entidades tienen un tipo, que yo lo infiero, por ejemplo, Uruguay yo ya sé que es una locación, la UTU sé que es una organización, 9 meses sé que es una cantidad. Esto lo sabe porque tiene un entrenamiento previo, como les dije. Entonces, a partir de ese texto no estructurado, o en este caso una URL, puedo empezar a inferir entidades e información estructurada. Me dice, bueno, ¿cuáles son las palabras clave que entendió? Y esta es la relevancia con las que las entendió. Eventualmente estas palabras clave son las más importantes dentro de ese texto. ¿Cuáles son los conceptos? Y cuál de alguna manera es la ponderación de esos conceptos en el texto que yo le pasé. Bueno, ahí me fui. Perdón. Vuelvo. Ahí me fui a la URL y está procesando de vuelta. Bueno, no sé por qué está pasando eso, pero está pasando. Voy al siguiente servicio. Igual lo que quiero que se queden acá es, si tienen que, en algún desafío de lo que intentan abordar ahí en la UTEC, tienen alguna necesidad de procesar lenguaje natural, sepan que existe este tipo de herramientas, que a partir de un texto que yo le puedo ingresar acá, o una URL, ustedes llaman a un servicio y les devuelve información del tipo que acabamos de ver, donde tienen las entidades, los conceptos, la clasificación, que ahora no está funcionando, pero es algo de la demo, los sentimientos, etc. Vamos al otro servicio. Este servicio es similar, pero lo que hace es, intenta clasificar un texto. Imagínense que ustedes, uno de los desafíos es, tengo 7 teras de documentos, y tienen que clasificar esos documentos para saber cuáles son de primaria, cuáles son de secundaria, cuáles son de universidad, ¿no? Entonces, ese es eventualmente un problema de clasificación. Podrían usar al Watson Natural Language Classifier, o el NLC, para entrenarlo y decirle, mira, este tipo de documentos es de primaria, este tipo de documentos es de secundaria, y este tipo de documentos es de formación terciaria. Y en base a ese entrenamiento, Watson va a empezar a entender, cuando le venga un nuevo documento, de qué tipo es. Y ese tipo de clasificación es genérica, sirve para cualquier clase de equivalencia que ustedes definan. Preguntan si se puede exportar esas tablas. No entendí la pregunta. ¿Qué tablas? Esas tablas ahí de extracción de los resultados. ¿En el otro servicio bueno, me decís? Sí. Sí, en realidad, vamos de vuelta. Esto que ustedes ven acá es simplemente una interfaz gráfica, es el navegador que lo ve así. En realidad, lo que devuelve el servicio es esto que ven acá, que es un objeto JSON. Ustedes cuando llaman al servicio web, llaman al servicio y les devuelve este tipo de resultado. Acá están las entidades. Claro, ahí están todos los... Acá, esta es la forma de procesar la información. O sea, no es que el servicio devuelva una página web. En realidad, uno lo llama desde su aplicativo, el que ustedes estén desarrollando, y ese servicio REST lo que hace es devuelve un objeto JSON, y ustedes procesan este XML que está acá. Este JSON, perdón, que está acá. Esa es la forma de procesar. Perfecto, entendido, ponen ahí. A ver, Marcos nos dice, ¿podría ser un ejemplo de integración del servicio NLU en Python? Sí, bueno. Vamos a ver eso. Esto es uno de los recursos que yo pensaba dejarles, que es el SDK de Watson. Ponen Watson, GitHub, SDK, van acá, y acá tienen la SDK para cada uno de los lenguajes que está soportada. Por ejemplo, Python, vengo acá, y acá
voy a la parte de examples. Y busco el servicio que yo quiero. Estos son diferentes servicios. Assistant, por ejemplo, es uno que no vimos, pero se desarrolla para asistentes virtuales. Classifier es el que estábamos viendo recién. NLU es este, ¿no? Entonces, si yo tengo mi aplicación en Python, ¿cómo hago para llamar al servicio? Bueno, del lado de mi aplicación, este fragmento de código lo puedo usar. Acá importo el módulo JSON. Acá importo las librerías de Watson, que es lo que voy a terminar después invocando. Acá lo que hago es, efectivamente, construyo el objeto del NLU y llamo a la URL de la API, y le paso acá, esta parte que está comentada, son las credenciales. Esto es igual para todos los lenguajes, nada más que en cada lenguaje se codifica diferente, pero es la forma de que sabe IBM Cloud, que es la plataforma donde está el servicio Watson, que la aplicación que lo llama tiene privilegios para llamarlo. Cuando uno se crea en IBM Cloud el servicio del NLU, le va a pasar unas credenciales. Esas credenciales las tienen que poner acá, donde dice Your API Key. Ese API Key, que es o un token, también le puede decir, es lo que de alguna manera los identifica a ustedes que tienen privilegios para acceder a ese servicio. Entonces, acá les tienen que poner ese token, descomentar esta parte, perdón, esta parte no porque es la del servicio, que ya está acá. Es solamente esta parte, la authenticator, y después hacen la invocación. Y acá en la parte del texto, simplemente ponen el texto que ustedes quieran. ¿Se entendió, más o menos? Sí, ponen que sí. Si no, otra forma es Watson API NLU. Buscan esto, y la API es la referencia técnica de cómo usar los servicios. Entonces, si yo tengo dudas, voy a la API, a la documentación técnica, y empiezo a ver cómo se llama al servicio. Y acá, de igual manera que en la SDK, tiene soporte para diferentes lenguajes. Entonces, por ejemplo, acá me dicen cómo usar el pip y cómo instalar el módulo con pip. Acá el fragmento de código es algo similar a lo que acabamos de ver. Acá tengo que hacer la autenticación, acá construyo el objeto que después voy a usar para llamar al servicio, y acá llamo el servicio efectivamente. Ese servicio me devuelve una salida y le imprimo en pantalla acá. Lo más fácil, desde mi punto de vista, para empezar a probar, es créense un main en los lenguajes que ustedes quieran, copien este fragmento de código, créense los servicios en IBM Cloud, y pongan los API key y empiecen a ejecutar el servicio. Hasta que les dé una respuesta, hasta que el print devuelva una respuesta. Cuando eso suceda, quiere decir que la integración ya funciona bien, y ahí lo integran en sus aplicaciones. ¿Sí? Bien. Preguntan, ¿se podría usar en alguna distro de Linux y usarlo sin problema? Watson a ver, estas capacidades que yo les muestro están corriendo en una plataforma que se llama IBM Cloud, no corren en las máquinas de ustedes. Ustedes a través de los servicios las invocan de alguna manera. O sea, uno puede desarrollar en el sistema operativo que quiera, y ahí puede ser cualquier distribución, y desde ese sistema operativo ustedes llaman a IBM Cloud, al servicio que quieran, a través de esa API que yo les comenté recién. No es que corran sus máquinas. Perfecto. Voy a ir medio rápido, así al menos repasamos todas las capacidades y después hacemos ahí una sesión de preguntas. Genial. Bueno, sepan que hay un servicio que también les permite resolver eso, la clasificación. Si ustedes tienen que clasificar, ya sea, por ejemplo, no sé, ahora las votaciones. Imagínense que hubiéramos todos votado a través de Twitter,
Y en el tweet, imagínense que de alguna manera con el texto que nosotros poníamos teníamos que inferir cuál era el partido político que estábamos votando. Eventualmente podríamos haber hecho un clasificador que sea Frente Amplio, bueno, se me fue ahora, Rafo, etc. Y a partir de ese texto entrenar para ver si yo había votado el Frente Amplio, a Rafo o a quién. Sigo. Esta es otra capacidad, que es la de reconocimiento de imágenes. También pueden usar un servicio que les permite a ustedes reconocer una imagen. Pueden entrenar el servicio para que reconozca cosas en la imagen. Por ejemplo, si yo tengo una imagen termo y mate, y quiero que mi servicio reconozca si yo tengo el termo, el mate, o tengo el termo y el mate, puedo eventualmente entrenar a mi servicio para que eso suceda, y la forma de entrenarlo es, le voy dando ejemplos, subo imágenes y le voy pintando en la imagen qué es un termo y qué es un mate. Y en base a ese entrenamiento, el servicio va aprendiendo. Otro servicio que está bueno, que también está bueno que lo sepan, que existe, es Watson Discovery. Discovery es como si fuera un mini Google, pero para documentos propios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo muchos documentos y quiero de alguna manera generar un buscador sobre esos documentos, yo puedo usar Discovery, le tiro todos los documentos que tengo al Discovery y después hago consultas sobre Discovery. Por ejemplo, como si yo le consultara sobre Google. Pero en vez de buscar sobre Google, busca sobre los documentos que yo le cargué. Watson Assistant es un asistente virtual. Si ustedes quieren de alguna manera desarrollar un asistente virtual para que pueda responder de forma automática para cierto tipo de preguntas, pueden entrenar un asistente para que trate de entender lo que se llaman las intenciones de las personas o de los usuarios, y en base a esas intenciones generar una respuesta. Que la respuesta puede ser variada, puede ser un texto, una imagen, un video, un audio, lo que quieran. Bien, me parece que lo mejor va a ser si quieren dudas o si tienen dudas, me preguntan y yo trato de evacuarlas y seguir mostrándole cosas. Bien. Tenemos ahí una pregunta. ¿IBM Cloud cómo maneja los datos que procesa? ¿Los utiliza también IBM para algo o son solo para lo que necesita el usuario? Son solo para lo que necesita el usuario. IBM no procesa la información que sube de los clientes. Están en el espacio del usuario, sí están en infraestructura de IBM, pero IBM no la usa para entrenamiento propio. Perfecto. Buenísimo, esa era la consulta que teníamos ahí pendiente. Aclarada. Ok. Bien, en este panorama que yo les traté de dar como para que ustedes cuando se enfrenten a los problemas sepan que hay herramientas que ya vienen con un montón de cosas resueltas, que las pueden integrar razonablemente fáciles en sus aplicaciones. Acá les dejé una slide que tiene algunos recursos donde pueden extender esto que acabamos de charlar en estos minutos. Este que está acá, que se llama Watson Developer Cloud, es la página de GitHub de las SDK de Watson, que es lo que acabamos de ver de que alguien preguntó cómo hacer la llamada desde Python. Bueno, acá entran y hay ejemplos para diferentes lenguajes y para diferentes servicios, de cómo hacer esa llamada. La documentación de la API, de las APIs en realidad también está buena. Ahí tienen toda la especificación técnica de cómo llamar a las diferentes APIs de los diferentes servicios. Tienen ejemplos de cómo hacerlo para diferentes lenguajes también. Code Patterns es algo que también está bueno. Y acá les dejé el link. Los Code Patterns son como que son similares a los tutoriales, pero de alguna manera tienen un problema planteado, por ejemplo, reconocimiento de imágenes de perros en celulares, ¿no? Entonces, en base a ese problema, tiene todo el ejercicio resuelto de cómo es el abordaje, qué herramientas se utilizan, el paso a paso de cómo se utilizaron, y el código fuente para que uno pueda ver y aprender, o incluso reutilizarlo.
Hay muchos problemas ya resueltos. Yo los invito a que ustedes naveguen en esta página y se fijen a ver en qué cosas ya hay resueltos. En reconocimiento de imágenes hay un montón, en reconocimiento de texto también, en la capacidad de generar asistentes virtuales también. Ahí hay un montón de cosas que uno puede aprender leyendo y viendo el paso a paso y probándolo ustedes mismos. Eso les va a servir para aprender y entender un poco más. Ahí mi sugerencia es, tomen los Code Patterns, tienen fechas de publicación, porque son tutoriales que la gente de alguna manera va subiendo. Les recomiendo tomar los más próximos a la fecha del día de hoy, porque los servicios van cambiando, y si no puede ser que alguna pantalla no sea igual a algo que les esté mostrando, y eso los marea un poco. Entonces, cuanto más nuevos sean, seguramente las pantallas que vean después en los servicios van a ser muy similares. Y después existen foros en Stack Overflow, que ahí cada herramienta tiene su foro y ustedes pueden consultar como cualquier persona en la comunidad. Y después tienen las demos. Eso que yo les mostré del NLU existe para los diferentes servicios. Ustedes pueden consultarlo y probar y entender un poco más probando qué es lo que hace el servicio. Y por mi parte, si no tienen más preguntas, yo les dejo ahí mis datos de contacto. Si tienen alguna duda o no saben cómo encarar ahí un problema, si quieren me mandan un correo y yo trato de ayudarlos o guiarlos, ya sea haciendo alguna reunión chiquita o mandándoles documentación. Genial. ¿Lo podemos escribir ahí en el chat, Santiago? ¿Mi correo? Al contacto, así ya lo copian. Sí. Sí, así lo copian y ya les queda. ¿Para qué? Estoy encontrando. ¿Listo? Buenísimo. Genial. Genial, ahí quedó el contacto de Santiago por si tienen alguna consulta respecto a esto. Algún correo te va a llegar seguramente. Bueno. Así que, bueno, si no hay más preguntas, gente, vamos cerrando este webinar. Muchas gracias, Santiago, por darnos este tiempo, este webinar, que estuvo buenísimo. Lo estamos grabando para compartir con el resto de los estudiantes y para enviárselo por correo. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, seguiremos en contacto y ya tienen el contacto de Santiago y escribimos el contacto nuestro por las dudas. Bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación, a todos por el tiempo, y prueben que no van a romper nada y es la mejor forma de aprender. Prueben. Exactamente. Tienen un montón de cosas para ir probando, así que adelante. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Vamos arriba, Pasen mucha bien. suerte. Hasta luego, chao, chao.